Hola, ¿cómo están amigos? Miren qué belleza este punto, qué bonito que es, una combinación muy linda, es bastante cerrado y la diferencia de este a este es simplemente las agujas. Este está tejido con una aguja número 3, esta es de aluminio, ¿sí? Y este está tejido con el mismo punto pero con una aguja 4,5, de esta. Miren qué bonito que queda y qué diferencia. Pero la verdad es un punto precioso. Si ustedes quieren hacer algún trabajo bien cerradito y con mucho color o incluso pueden elegir 2 o 3 colores y los van repitiendo, no tantos. Este tiene varios colores y esta muestra está hecha con 6 hileras. La que vamos a tejer ahora la voy a tejer con una número 4. Es como para que ustedes vean que se puede hacer el mismo punto solamente cambiando el número de aguja. Lo podemos hacer un poquito más grande, más pequeño y está buenísimo eso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero la combinación con colores. En mi caso, miren, ¿qué tengo por acá? Tengo 2, 4, 5 azules, todos distintos. Como para hacer una de las líneas de estas hileras en un tono, pero lo vamos haciendo como en degradé o mezclando. Y por otro lado, tengo una combinación de rosas, pero no necesariamente tienen que tener tantos colores. Pueden usar 2 colores, dos tonos de un color y 2 tonos del otro, también. Pero bueno, estos puntos también son ideal si quieren hacer algún trabajo pequeño. Usar esos puchitos que nos quedan también vendrían muy bien. Entonces yo tengo 5 de tonos azules y 5 de tonos rosados. ¿Cómo para combinar? Se va a dividir en una línea, si ustedes lo pueden ver ahí, tenemos acá toda una línea de rosados y acá toda una línea de verdes. Entonces la verdad que queda muy bonito. ¿Ven? Acá también. El punto es simple, simple, simple porque son medias varetas. Bueno, vamos a comenzar para combinar este punto con números impares. Para una pequeña muestra, yo voy a cargar, acá esta tiene 23 puntos, pero ahora vamos a hacer una pequeña muestra con 13 puntos como para que vean, porque la verdad es muy simple, pero miren qué bonito que queda. Entonces, partimos de una base con alguno de los colores elegidos y vamos a tejer, en mi caso yo voy a hacer una pequeña muestra, así que voy a tejer 13 puntos o 15, 2, 3, 4. Bueno, aquí para esta pequeña muestra tengo 15 puntitos de cadena. Voy a levantar una cadena, tomo una lazada y comienzo a tejer toda esta hilera con medias varetas. Para hacer la muestra yo comencé con medias varetas, pero ustedes, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, quieren hacer un suéter, pueden empezar con un elástico o pueden empezar con una hilera de varetas o pueden empezar con una base de puntos bajos y luego comienzan a dibujar este hermoso punto así combinado con medias varetas. De este estilo hay varios para combinar, se pueden hacer algunos con puntos bajos, también se pueden utilizar varetas, pero bueno, en este caso, en esta ocasión, vamos a tejer con medias varetas. Me quedo tejiendo hasta el final. Ahí estamos, vamos a hacer, una vez que llegamos al final, un nudito y que tiene también este punto que tenemos que ir cortando porque obviamente vamos a combinar varios colores y siempre nos vamos a manejar del lado derecho del trabajo. Este sería al revés, aquí estamos del lado del derecho. Entonces siempre nos van a quedar estas hebras que luego depende para qué vayan a utilizar este punto, lo pueden dejar tipo fleco o luego se pueden esconder. Siempre hay que esconder sobre el mismo color la hebra. Bueno, ahora es cuando empezamos a combinar. Yo empecé con los tonos rosados más oscuros abajo y van a ir subiendo. Y con los azules voy a hacer lo mismo. Empiezo con los más oscuros abajo y voy subiendo. Pero ¿qué tiene de característica? Que vamos a hacer una hilera con los rosados, una hilera con los azules, por ejemplo. Ustedes quieren usar
verdes, amarillos o rojos y no sé, mostaza, las combinaciones que a ustedes les guste. En este caso, bueno, acá elegimos estos dos. Entonces, acá tengo un azul bastante oscuro y ahora me tocaría una en los tonos azules. Ahí. Y acá es donde comienzan a quedar las hebritas de este lado. Entonces, en la primer media vareta vamos a tejer una media vareta. Ahí. Tejo una cadenita, tomo lazada y hago la primer media vareta. Recuerden que si luego van a esconder estas hebras, tienen que ir por el mismo color para que quede mejor. Entonces, ahora voy a tejer una cadenita, tomo lazada, voy a saltar este punto que continúa y en el próximo tejo la otra media vareta. Cadenita, salto un punto, en el próximo tejo la media vareta. Así se trata esta hilera, toda es igual. Solamente la primera es la que viene todos puntitos, medias varetas seguidas. Y así hasta llegar al final de la hilera. Bueno, quiero detenerme aquí para mostrarles que en este punto me tocó hacer la media vareta y aquí yo no puedo hacer la cadenita porque se me termina el tejido. Entonces tengo que volver a tejer una media vareta. Listo. Tejí las dos media varetas juntas. No pasa nada. Ahora les voy a explicar en la próxima. Cadenita, corto y ajusto. Entonces hice mi primera hilera en tonos azules. Ahora vuelvo al rosa y voy a elegir el color que haya destinado para la segunda hilera. Y le estoy buscando la otra hebra porque ustedes saben que yo tejo siempre con doble hebra. Manía de tejedores. Bueno, acá comienzo de nuevo. Siempre tengo que volver porque, como les comentaba, tenemos que mantener el derecho del trabajo. Entonces vuelvo con el rosa que continúa haciendo este bonito degradé. Ahí. Tejo la media vareta sobre la media vareta. Y acá también voy a tejer una media vareta. No voy a tejer acá una cadenita. Tengo que repetir el movimiento que hice al final, porque luego van a ir intercalados. Miren. Voy a tejer la media vareta, pero miren dónde la voy a tomar. Voy a pasar por la cadenita, pero la voy a tomar en la hilera de este rosado, en la hilera anterior. Y aquí tejo la media vareta. Ahí está. Ahora, el que viene es una media vareta, entonces voy a tejer una cadenita. Acá es donde comienzan las cadenitas a trabajar. Para saltar este punto, tomo lazada, me voy hasta aquí abajo, pincho y tejo la media vareta. Cadenita. Y ahí está. Entonces, miren cómo se van intercalando los colores. Si a ustedes les resulta que la media vareta acá, por lo general, en los dos orillos la tenemos que hacer bien cortita, pero si a ustedes les queda muy alta, directamente tejen un punto bajo, que puede ir también, no pasa nada. El tema es que no sea muy alta la media vareta para que no haga diferencia en los orillos. Media vareta, cadena, para saltar este punto. Entonces así puedo ir tomando los que están una hilera más abajo, estos. Cadena. Quiero llegar aquí donde estaban las dos medias varetas juntas. Ahí está. ¿Ven? Acá están las dos juntas, entonces acá me corresponde la cadenita. Perfecto. Y acá la media vareta. Entonces, acá, si a ustedes les sale una media, porque todo depende cómo tejemos también, ¿no? Si les sale una media vareta alta, así, vamos a tratar de hacer, si sale muy alta, un punto bajo directamente. Y si no, cuando hacemos la media vareta de los orillos, la hacemos bien cortita. Ahí no estiramos la hebra para nada.
que nos quede la media vareta pero bien cortita. Y si no lo suplantan por un punto bajo, no pasa nada, queda bien igual. Así, bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Nudito. Otra vez corto. Tiro y ajusto. ¿Ven? Miren qué bonito. Ahora voy a pasar al otro azul. Una vez que hice una de rosa, luego viene el azul. Voy a buscar este otro azul y así vamos a ir intercalando con los colores que quieran. No quieren hacer degradé y quieren hacer, no sé, multicolor, también lo pueden hacer. Queda bien igual, también pueden hacerlo. Entonces, acá en el orillo ya saben, si a ustedes les sale alta la media vareta, hacen un puntito bajo. Para que no quede mucha diferencia con las otras, que sí las tenemos que estirar un poquito porque tenemos que saltar a la hilera de abajo. Entonces, acá. En este tengo las dos medias varetas seguidas, entonces me tocaría hacer el de orillo, pero ahora voy a hacer una cadenita para saltar este punto. Tomo la lazada y me voy a ir a la hilera del azul de abajo. Pincho ahí esa media vareta que está abajo y tejo la media vareta que corresponde para esta hilera. Entonces se van a ir sujetando uno tras otro, es como que se van encadenando un puntito arriba del otro. Cadena al aire, pincho en la azul. Miren qué bonito. Y a medida que le vamos sumando tonos, la verdad que queda muy bello como están esas muestras. Pero vieron que es fácil, es un punto muy simple de hacer. Son cadenas y medias varetas, nada más. Tenemos que jugar con los colores. Ahí. ¿Ven? Ahí voy a sujetar esta última. Está medio oscurita y yo soy media chicata. Y la tengo que encontrar. Entonces, acá ya no puedo hacer cadenita, tengo que hacer la media vareta. Bien cortita. Y si no, dejen directamente un punto bajo. Cadenita, vuelvo a cortar. Ahí vamos. ¿Ven qué bonito que queda? Les voy a hacer un tono rosado más y luego ya me quedo a hacer unas cuantas hileritas. Así termino con los rosados y les muestro cómo cerrar la última hilera. Entonces, acá va una más, solamente un poquito les voy a mostrar para que puedan ver cómo vamos combinando. Ahí. Tratando de hacerla bien cortita a la media vareta del orillo. Entonces, acá me tocaría hacer la media vareta, ya no voy a hacer cadenita porque tengo la cadenita ahí. Entonces directamente salto al rosado de abajo. Ahora sí cadena. Y salto al rosado de abajo. Encima se teje muy rápido. Si quieren hacer, no sé, tapas de almohadones, miren qué bonito. Un camino de mesa. Lo voy a hacer de vuelta. La verdad que da para muchísimos, muchísimos trabajos. Bolsos. Como es bastante cerrado, para hacer bolsos queda muy bonito. Así. ¿Ven? Bueno, ahora yo me voy a quedar tejiendo hasta terminar los rosados y los azules que tengo. Y les voy a mostrar cómo cerramos la última hilera. Cuando ustedes ya tengan su trabajo terminado, les muestro cómo cerrar y que no nos quede esto. Esos huequitos. Me quedo jugando un ratito. Bueno, hasta aquí terminé con los 5 colores de cada. Ustedes si quieren, bueno, obviamente hacer un tejido más grande, repiten la misma hilera. O sea que comenzarían, por ejemplo, ¿no? Con este que empecé yo, con el primer rosa que me sirvió de base. Entonces ya ustedes comienzan de nuevo la secuencia de colores. Y nos quedarían estos caladitos. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, en mi caso pueden elegir cualquier color, pero como para... yo podría elegir cerrar con el rosado este que continúa, ¿no?
con este que sería el primero. Bueno, con ese es el que voy a elegir. Pero ustedes pueden cerrar con cualquier color, con el que a ustedes más les guste. No necesariamente tiene que ser el primero. Entonces, acá, en este punto, sí voy a hacer un punto bajo en el primero, porque estoy cerrando esta hilera para cerrar estos caladitos. Y en el que sigue sí voy a tejer la media vareta, igual como la veníamos tejiendo. Pasamos por alto la cadenita esta que nos quedó ahí. Y en este punto tejo un punto bajo. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando de que esto me quede bien alineado. Entonces en el que sigue viene la media vareta. Ahí. Y vamos cubriendo estos huequitos, estas ventanitas que nos quedan. En la media vareta voy a tejer un puntito bajo y en el próximo tejo la media vareta. Eso es todo. Esto es solo para cerrar estos puntos calados y que se cierre el tejido también, así que quede bien tupido, bien cerradito toda la trama. Miren qué fácil, pero la verdad vale la pena. Es un trabajo que se hace rápido, rápido. Es fácil también para principiantes. Ahí está, me está costando encontrar. Ahí está. Ahí. Y ya lo termino. Miren qué lindo. Qué bonito que queda. Busquen colores alegres. Lo pueden hacer con hilo. Lo pueden hacer con lanas. Con cualquier grosor. Con todos los grosores que a ustedes se les ocurra. Lo pueden hacer. Bueno, y acá me queda el del orillo. El del orillo también punto bajo. Ahí está. Entonces, acá terminaría el tejido. Ustedes lo pueden hacer con cualquier grosor de hilo, lana, lo que tengan, que les guste tejer. Queda muy bonito. Entonces nos queda bien cerradito ahí arriba. ¿Ven? Como está aquí, con este que lo hemos tejido con una aguja más gruesa. O como está aquí, que queda el punto más pequeñito porque lo tejimos con una aguja más pequeña. Ahí están las versiones, colores, los que se les ocurra. Si quieren hacer en degradé lo hacen, si no, mezclan 2 colores o 3 colores, lo que a ustedes les guste. Es un punto que se presta para muchísimos, muchísimos proyectos. Espero que les haya gustado y que disfruten tejiendo. Les dejo un besito y nos vemos en un próximo tutorial. Gracias, muchas gracias.